Alerta. Lo que nadie te dice sobre las garantías de seguridad fantasma. Las élites occidentales acaban de mostrar sus cartas, y la verdad es más perturbadora de lo que imaginas. Lo que está sucediendo ahora mismo en el territorio disputado no es solo una crisis, es el colapso total de un sistema de seguridad que nos vendieron durante décadas. ¿Has notado cómo los líderes europeos evitan hablar de compromisos militares concretos? No es casualidad. El exministro polaco acaba de confirmar nuestros peores temores. Las supuestas garantías son tan sólidas como el papel mojado del memorando de Budapest. Y aquí viene lo más inquietante. Francia, Alemania, Italia, los gigantes de Europa, están retrocediendo uno tras otro. ¿Por qué ahora? Porque saben algo que no nos están diciendo. Los números no mienten. Con una aprobación del 15%, Macron juega a ser guerrero mientras su país se hunde en el caos. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que está pasando con los activos congelados revela el verdadero juego. Mientras te dicen que todo está bajo control, los banqueros europeos están en pánico. ¿Por qué crees que están proponiendo esquemas tan complejos con bonos a corto plazo? La verdad es que el miedo se está extendiendo como un virus. Los contribuyentes europeos están despertando. Polonia, que siempre fue la más vocal, ahora guarda un silencio ensordecedor. La gente común está empezando a hacer preguntas incómodas sobre sus impuestos, sobre el aumento del costo de vida. Y aquí viene lo más alarmante. Mientras Europa duda, otros actores están moviendo sus fichas. Los movimientos militares en las fronteras no son coincidencia. Cada día que pasa sin garantías reales es un día más cerca del punto de no retorno. ¿Quieres saber qué significa esto para tu seguridad personal? ¿Para tus ahorros? Sigue viendo, porque lo que revelaré en los próximos minutos podría cambiar tu perspectiva sobre todo lo que creías saber sobre este conflicto. Escribe en los comentarios si ya estás notando los efectos en tu ciudad. La información es poder, y necesitamos entender la verdadera magnitud de lo que se avecina. Las recientes revelaciones muestran profundas grietas en la supuesta coalición occidental. Los expertos de política exterior en Polonia ya admiten abiertamente que las garantías de seguridad prometidas son papel mojado, tan vacías como aquel infame memorando de Budapest que todos prefieren olvidar. La realidad es brutal. Ningún país occidental está dispuesto a arriesgar un conflicto directo con Rusia. Francia, Alemania, Italia, los supuestos pilares de Europa, mantienen una distancia prudente mientras los estados bálticos ofrecen ayuda simbólica que no cambiará nada en el terreno. Mientras tanto, una batalla financiera se desarrolla en las sombras. La Unión Europea debate febrilmente qué hacer con los activos rusos congelados. Medio billón de euros que tienen atrapados, pero no se atreven a tocar. Sus últimas propuestas incluyen esquemas complejos con bonos de cupón cero, intentando encontrar lagunas legales para usar ese dinero sin admitir una confiscación directa. Pero el verdadero drama se desarrolla en las calles europeas. Los ciudadanos comunes están despertando a una realidad incómoda. Sus gobiernos han apostado su bienestar económico en este conflicto. Los precios suben, los salarios se estancan, y la gente empieza a preguntarse cuánto más pueden aguantar. En Estados Unidos la situación no es mejor. Mientras algunos políticos gritan pidiendo más sanciones, otros, incluido Trump, sugieren que todo dependerá de lo que haga la OTAN. La división es profunda y visible. Lo más revelador es el creciente pesimismo entre los propios analistas del país en conflicto. Algunos siguen predicando una retórica militante extrema, mientras otros admiten en privado que las perspectivas de victoria se desvanecen. Pero hay algo aún más inquietante emergiendo en el horizonte. Un nuevo actor ha entrado en escena, y sus movimientos podrían reescribir completamente las reglas del juego. En los últimos días, observamos un fenómeno interesante en Europa, particularmente en Polonia. Donald Tusk ha revelado una creciente ola de descontento público hacia el apoyo continuo al país en conflicto. Según él, esta resistencia está influenciada por narrativas rusas, pero la realidad es más compleja. Los contribuyentes europeos están cada vez más preocupados por el destino de sus impuestos,
que parecen desvanecerse como agua en tierra seca. En Francia, por ejemplo, se proponen medidas drásticas, reducción de beneficios sociales, eliminación de días libres y extensión de la jornada laboral más allá de las 8 horas tradicionales, un logro histórico del movimiento socialista que ahora parece estar en peligro. Las fuerzas capitalistas están presionando para incrementar la carga laboral de los ciudadanos, mientras los fondos destinados al país en conflicto parecen diluirse en múltiples direcciones, beneficiando a ciertos grupos privilegiados mientras el ciudadano común sufre las consecuencias. En el frente estadounidense, las señales son mixtas. Mientras algunos políticos advierten sobre posibles escaladas con Rusia, Trump ha declarado que no habrá nuevas sanciones. El senador Rubio, por su parte, ha cuestionado la narrativa sobre los supuestos ataques con drones en Polonia. Las evidencias presentadas sobre estos incidentes son dudosas. Fotografías poco claras de restos en campos abiertos, supuestos fragmentos de drones Shahed, e incluso imágenes de una casa destruida por un huracán hace 2 meses que intentaron presentar como daño por drones. Esta manipulación informativa revela la complejidad del conflicto actual y cómo diferentes actores intentan moldear la percepción pública según sus intereses. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación afecta a diferentes regiones del mundo. ¿Qué opinas sobre estas medidas económicas que están considerando en Europa? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, las teorías conspirativas sobre armas climáticas y tectónicas globales han ganado atención. Según estas teorías, existiría un arma capaz de desencadenar terremotos, controlar vientos o provocar desastres naturales en cualquier punto específico. Algunos sugieren que Rusia podría tener acceso a esta tecnología, lo que plantea serias preocupaciones estratégicas. En el frente político, Trump ha establecido condiciones claras. No impondrá sanciones sin un consenso total de la OTAN, incluyendo el cese completo de importaciones energéticas rusas. Esta postura parece calculada, considerando que países como Hungría y Turquía mantienen sus compras de energía rusa, haciendo prácticamente imposible alcanzar tal unanimidad. La región en conflicto continúa siendo escenario de escaladas militares. Tras recientes ataques a refinerías, el líder del país fronterizo con Rusia ha adoptado una retórica cada vez más agresiva, alejándose de cualquier perspectiva de paz. Sus declaraciones sugieren una disposición preocupante hacia la escalada militar, contrastando con los indicios previos de posibles compromisos diplomáticos. Mientras tanto, Europa debate sobre el manejo de los activos rusos congelados, considerando su conversión en bonos cupón cero, una propuesta que genera incertidumbre en los mercados financieros. En el ámbito mediático, destaca la controversial figura de Andriy Tuka, quien continúa con su discurso provocador en los principales medios del territorio en disputa. Sus declaraciones agresivas y su presencia constante en estudios importantes revelan el deterioro del periodismo en la región. Esta situación refleja la complejidad de un conflicto donde las posiciones se endurecen y las perspectivas de paz se alejan. ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu ubicación y perspectiva en los comentarios. Tu visión podría ayudarnos a entender mejor este panorama global. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un espectáculo mediático verdaderamente peculiar en el país vecino. Los comentaristas políticos locales, en su afán por analizar la política estadounidense, han caído en el ridículo más absoluto, especialmente al hablar de Donald Trump. Resulta casi cómico ver cómo estos supuestos expertos se aventuran a hacer predicciones precisas sobre el futuro político americano. Por ejemplo, un tal Kostu Grisov, presentándose como analista político, se atreve a pronosticar con una precisión matemática del 83,90%, ni más ni menos, el destino judicial de Trump. ¿De dónde saca estos números? Es un misterio. Pero el espectáculo no termina ahí. Tenemos también al general Krivonos, quien prefiere dar lecciones de estrategia militar desde un estudio de televisión, rodeado de banderas, en lugar de estar en el frente
donde realmente se necesita experiencia militar. Su retórica sobre victorias imaginarias contrasta dramáticamente con la realidad sobre el terreno. La situación se vuelve aún más absurda cuando consideramos el caso de Brees, otro comentarista que huyó del país en 2022 y ahora, desde la seguridad de su exilio, se dedica a dar lecciones de patriotismo frente a un fondo de paredes decoradas con flores de acuarela. La ironía es palpable. Aquellos que más alto hablan de sacrificio y valentía son precisamente los que están más lejos del peligro. Este circo mediático revela una profunda crisis en la comunicación política del país fronterizo con Rusia. Mientras los comentaristas se pierden en especulaciones fantasiosas sobre política internacional, la realidad en el terreno sigue su curso inexorable. ¿De qué país nos están siguiendo? Compartan su ubicación en los comentarios, me interesa saber desde dónde están analizando esta situación. Lo más preocupante es que estos expertos tienen una plataforma para difundir sus análisis poco fundamentados, mientras las voces sensatas y los hechos reales quedan enterrados bajo una montaña de especulaciones y propaganda. ¿Hasta cuándo seguirá este desfile de autodenominados expertos alejados de la realidad? La realidad sobre el conflicto en la región fronteriza con Rusia revela una brecha significativa entre la retórica y los resultados concretos. Durante más de 3 años, hemos sido testigos de un desfile interminable de declaraciones grandilocuentes por parte de generales y comandantes del país en disputa, quienes alternan entre pronunciamientos victoriosos y cenas en restaurantes exclusivos. Es notable cómo estos líderes militares, después de proclamar estrategias infalibles y victorias inminentes, regresan cómodamente a sus rutinas diarias, desde barberos de lujo hasta establecimientos gastronómicos de élite. La contradicción entre sus palabras ardientes y sus acciones cotidianas no podría ser más evidente. Lo más desconcertante es la persistencia de narrativas sobre quebrar a Rusia cuando los resultados tangibles brillan por su ausencia. Si existieran éxitos reales en las regiones de Kursk o Belgorod, estas declaraciones tendrían algún fundamento. Sin embargo, la realidad muestra un panorama muy diferente. Los autoproclamados estrategas continúan con su rutina diaria, pronuncian discursos grandilocuentes por la mañana, disfrutan de almuerzos opulentos y repiten el ciclo al día siguiente sin que esto se traduzca en avances reales en el terreno. Particularmente llamativa es la situación de ciertos líderes potentes que se dedican a colocar banderas en mapas imaginarios, como si esto alterara la realidad geopolítica. Estos personajes, que anteriormente aparecían en transmisiones desde lugares remotos prediciendo victorias inminentes, ahora se contentan con ejercicios cartográficos simbólicos que no reflejan la situación real en el terreno. Esta desconexión entre las declaraciones públicas y la realidad operativa plantea serias preguntas sobre la credibilidad de estos liderazgos y la dirección general del conflicto. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. En los últimos días hemos sido testigos de un espectáculo surrealista que refleja la desconexión total de ciertos comentaristas con la realidad. En un programa de televisión, un individuo que jamás ha pisado un campo de batalla se dedicó a repartir el territorio de la Federación Rusa como si fuera un pastel de cumpleaños, asignando regiones a diferentes países democráticos bajo el liderazgo del país fronterizo con Rusia. Este personaje, vestido con traje para la ocasión, propuso con total seriedad que las islas Kuriles y Sakhalín deberían pasar a control japonés por 100 años, argumentando disparates sobre demografía y esperanza de vida. Continuó su delirante exposición, sugiriendo que británicos, suecos y noruegos deberían controlar partes del océano Ártico para restaurar la justicia histórica. Lo más preocupante no es solo el contenido absurdo de estas declaraciones, sino que esto se transmita en televisión nacional como si fuera un análisis serio. Es como ver una fusión entre Idiocracy y Alguien voló sobre el nido del cuco, una mezcla de comedia distópica y delirio puro. Este tipo de narrativas desconectadas de la realidad solo sirven para confundir a la población común que busca análisis sobrios y realistas de la situación actual. En lugar de fantasear sobre repartos territoriales imposibles,
Estos comentaristas deberían demostrar sus capacidades en el terreno real si tanto confían en sus habilidades. Para cualquier ciudadano sensato que observe este espectáculo, resulta difícil no cuestionarse el estado mental de quienes promueven estas ideas fantasiosas. Mientras algunos pueden aplaudir por patriotismo ciego, cualquier persona con capacidad de pensamiento crítico ve claramente la irracionalidad de estas propuestas. ¿Qué opinas sobre este tipo de análisis en los medios? ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos entender mejor la situación. En medio del conflicto actual, observamos un fenómeno preocupante: la proliferación de narrativas fantasiosas que distorsionan completamente la realidad del terreno. Algunos comentaristas, desde la comodidad de sus estudios, dibujan mapas imaginarios y reclaman territorios que van desde Finlandia hasta los Urales, creando una realidad paralela que no tiene ninguna conexión con los acontecimientos reales. Es particularmente llamativo ver a estos personajes, con sus manicuras perfectas y tortas costosas que fácilmente cuestan 50 euros, mientras los ciudadanos comunes en la zona de conflicto apenas pueden permitirse comprar pan. Esta desconexión entre la propaganda mediática y la realidad cotidiana resulta especialmente dolorosa para quienes sufren las verdaderas consecuencias del conflicto. La situación en la región fronteriza con Rusia se ha convertido en un campo de batalla no solo militar, sino también informativo. Vemos expertos que, sin experiencia militar alguna, trazan líneas sobre mapas como si estuvieran jugando un videojuego, ignorando completamente las complejidades reales del conflicto y sus implicaciones humanas. Lo más preocupante es que estas narrativas distorsionadas están ganando terreno en ciertos círculos mediáticos, creando una burbuja informativa que poco tiene que ver con la realidad del terreno. Mientras algunos hablan de reconquistar territorios históricos hasta el Ural, la población local enfrenta desafíos mucho más inmediatos y tangibles. Es fundamental mantener una visión clara y realista de la situación actual. No podemos permitir que las fantasías geopolíticas de algunos comentaristas distorsionen nuestra comprensión de los verdaderos acontecimientos y sus consecuencias para la población civil. ¿De qué país nos están siguiendo y cómo perciben esta situación desde su perspectiva local? Compartan sus experiencias en los comentarios. Tal vez juntos podamos construir una imagen más precisa de lo que realmente está sucediendo. ¿Qué piensan sobre la actual situación? Dejen sus respuestas en los comentarios.